En la pantalla aparecen 4 iconos de forma consecutiva. Vista, lenguaje, oído y reproducción multimedia. Estos 4 iconos representan la accesibilidad para aprender a través de los sentidos. Bienvenidos a la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de comunicación con el tema Artículo de opinión. La explicación del tema considera adecuaciones para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, visual y auditiva. El objetivo de este tema es que conozcas qué es un artículo de opinión, sus características y estructura a través de una breve descripción para que puedas identificarlo. Todos los días leemos diferentes tipos de textos y todos esos textos tienen objetivos diferentes. Por ejemplo, informar o ampliar el conocimiento. Los textos persuasivos tienen como objetivo influir en las opiniones y conductas del receptor. Un ejemplo de estos textos son los artículos de opinión. Durante el video, vamos a explicar 3 cosas. 1. ¿Qué es un artículo de opinión? 2. ¿Cuáles son las características de un artículo de opinión? Y 3. Estructura de un artículo de opinión. A continuación, te explicamos qué es un artículo de opinión. Artículo de opinión. El artículo de opinión es un texto que expresa las ideas, pensamientos y opiniones de una persona relacionadas con un tema actual e importante. Por ejemplo, calentamiento global, animales en peligro de extinción o la educación inclusiva. El objetivo del artículo de opinión es hacer que el receptor reflexione, se informe o tenga una opinión propia del tema. Aquí concluimos con la explicación de qué es un artículo de opinión. A continuación, te explicamos cuáles son sus características. Características del artículo de opinión. Un artículo de opinión tiene las siguientes 6 características. 1. Su objetivo es obtener una respuesta del receptor. Por ejemplo, reflexionar si algo es correcto o incorrecto. 2. Usa un lenguaje sencillo para que todas las personas puedan entender la información. 3. Narra hechos actuales, importantes o interesantes relacionados con el contexto cercano de las personas. 4. Es atractivo, es decir, narra los hechos de forma interesante para atraer la atención del receptor. 5. Tiene información verificable, es decir, se puede comprobar si la información es verdadera o falsa. 6. Se puede difundir en diferentes medios. Por ejemplo, periódicos, páginas de internet o revistas. Aquí concluimos con la explicación de las características de un artículo de opinión. A continuación, te explicamos cuál es su estructura. Estructura del artículo de opinión. En un artículo de opinión, la información se presenta de forma organizada, considerando las siguientes 4 partes. 1. Título del artículo de opinión. 2. Introducción. En esta parte se presenta el tema, explicando de forma breve cuál es el tema, el contexto y por qué es importante. 3. Desarrollo. En esta parte se escriben las ideas, pensamientos y opiniones del autor relacionadas con el tema. 4. Conclusión.
En esta parte, el autor resume las ideas más importantes y realiza una reflexión final. Aquí concluimos con la explicación de la estructura de un artículo de opinión. Esto fue todo con respecto al tema artículo de opinión. Te invitamos a seguir consultando la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de comunicación. Fuentes de consulta. Sacaula, F. et al. 1998. Lectura y redacción de textos, Bachillerato. México. Santillana. Equipo editorial, etc. 2024. Artículo de opinión. Concepto. Disponible en Internet. En la pantalla aparecen los logos institucionales de la Dirección General del Bachillerato y de Aprende MX. Secretaría de Educación Pública.